Muy bien, pasar a explicar el primer objetivo, que consiste en utilizar dos multiplexores para aprender una serie de 4 LEDs. Primero que nada voy a empezar a nombrar los elementos que utilizamos para este circuito, que consisten en dos dip switches de 8 para controlar en sí las entradas de datos de los multiplexores, asimismo como un dip switch de 4 para manejar las entradas de control de ambos multiplexores. Asimismo necesitamos 4 LEDs para el feedback de los multiplexores y 22 resistencias necesarias para el circuito. Muy bien, ya que tenemos entendido los materiales, vamos a pasar a explicar un poco lo que es la tabla de verdad del 74LS153, que es un multiplexor de 4 entradas a una salida. Muy bien, como sabemos, los multiplexores cuentan con entradas de control y entradas de datos. En base al estado de las entradas de control vamos a recibir una salida diferente. Muy bien, cuando ambas entradas de control están en estado apagado y la entrada de datos X0 está encendida, vamos a recibir esa misma salida de X0. Cuando la entrada de control A esté apagada y la entrada de control B esté encendida, vamos a recibir la salida de X1 si esta está encendida. Caso contrario, que tengamos la entrada de control A encendida y la entrada de control B apagada y las entradas de datos X2 encendida, vamos a recibir esa misma salida. Muy bien, en caso contrario, que ambas entradas de control estén encendidas y la entrada de datos esté encendida, correspondiente a X3, vamos a recibir esa salida de X3. Muy bien, como ya sabemos esto, quisiera explicar también que el multiplexor 74LS153 cuenta dentro de sí mismo con dos multiplexores. Como ven ver, aquí está el primero, que va de 2X3 a 2X0, que serían las primeras 4 entradas de datos, y la salida respectiva 2Y. También el segundo multiplexor, que va de 1X3 a 1X0, que serían sus entradas de datos, y su salida de datos, que corresponde a 1Y. Muy bien, ya que tenemos entendido esto, vamos a empezar a hacer una demostración del circuito. Como vamos a ver, vamos a guiarnos en base a la tabla de verdad y vamos a probar estos dos estados. Primero, cuando 0, 0, las entradas de control están en 0 y 0 y la entrada de datos está en 1, vamos a recibir esa misma salida. Así que vamos a empezar a hacerlo. Muy bien. Las entradas de datos están en 0, 0 ahora y vamos a ubicarlas. Primero, la entrada de control, entrada de datos X0 del primer multiplexor se encuentra acá en el dip switch número 3. La encendemos y la segunda se encuentra en el dip switch número 4, así que la encendemos también. Para el segundo multiplexor, olvidé mencionar, a este primer multiplexor prende los primeros dos LEDs que encontramos a mano derecha, y ya que obtenemos las salidas de datos de este primer multiplexor. Ahora, para prender los primeros dos LEDs utilizamos este segundo multiplexor. Muy bien, para prender el primer LED lo que corresponde es la salida de datos X0, y esta está conectada al dip switch número 1, así que ahí lo tenemos. Para encender el último LED, vamos a ir al dip switch número 2 y lo encendemos. Muy bien, como podemos ver, se ha encendido el circuito y funciona en base a lo que es a la tabla de verdad, ya que ambas entradas de control están en 0, 0 y la entrada de datos X0 recibe corriente, por así decirlo. Vamos a obtener esa salida. Muy bien, ahora vamos a probarlo con X1. Vamos a ver, las entradas de control ahora están en 0 y 1. Y este nos dice que las entradas de control X1 deben estar encendidas, porque vamos a empezar a encender esas. Y la primera entrada de datos X1 corresponde al dip switch número 7. Y la segunda entrada de datos para el primer multiplexor corresponde al dip switch número 8, así que lo encendemos. Por último, para la entrada de datos del segundo multiplexor de 2X1 corresponde al dip switch número 6 en este caso. Perdón, este corresponde al número 5, perdón. Y el 6 correspondía al segundo multiplexor. Como podemos ver, las entradas de datos y las entradas de control están sincronizadas conforme a lo que explicamos en la tabla de verdad. Vamos a ver, de esta manera se han prendido los 4 LEDs y cambiando las configuraciones de las entradas de control y las entradas de datos. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad les saluda Manuel Miguel con número de carnet 4090-1990-63, junto al compañero de equipo Alan David González, en el curso de electrónica digital en la carrera de ingeniería en sistemas.
Como examen final nos corresponde realizar dos circuitos, el cual consiste en un multiplexor y un demultiplexor. En esta oportunidad pasaremos a explicar la simulación del objetivo 2, que consiste en el uso de multiplexores. Muy bien, listaremos los elementos, que consisten en 16 LED divididos en 4 conjuntos de diferentes colores. Aquí podemos observarlas. Aquí tenemos las LEDs. Dos demultiplexores de 74 LS156. Aquí tenemos el primero, el segundo, y un deep switch de 8 pines, el cual está en esta parte. Para comenzar, entonces pasaremos a explicar la tabla de verdad que se utiliza en el demultiplexor de 1 a 4 que estaremos utilizando. Este demultiplexor es doble, por lo que tiene dos bloques de 1 a 4, es decir, contiene dos tablas de verdad. Ahora entonces pasaremos a explicar la tabla de verdad. Cuando nuestras entradas de control estén en 0, 0, nuestras salidas que se van a prender serían 1Y0 y 2Y0. Cuando estén en 0, 1, las salidas que se van a prender están en 1Y1 y 2Y1. Cuando estén en 1, 0, se prenden las salidas 1Y2 y 2Y2. Cuando estén en 1, 1, se prenden las salidas 1Y3 y 2Y3. Ahora pasaremos a verificarlo en Proteus. Ejecutamos el circuito. Ahora, como podemos observar, cuando las entradas de control estén en 0, 0, se prenden nuestras LEDs que están en la salida 1Y0 y 2Y0. Cuando estén en 0, 1, se prenden los que están en 1Y1 y 2Y1. Cuando tenemos 1, 0, se prenden las LED que están en la salida 1Y2 y 2Y2, como se puede observar aquí. Pasaré a explicar esta parte, que lo que hace este demultiplexor es activar las primeras dos LEDs que están en la izquierda, y este funciona como un espejo y activa las siguientes dos LEDs. Ahora pasaremos a verificar el último, el cual es 1, 1, y activa las LEDs de la salida 1Y3 y 2Y3. Muy bien, pasaré a nombrar la lista de materiales que utilizamos para armar el circuito en el objetivo número 2. Primero empezando con el shield para protoboard, que nos permite obtener un voltaje de 5 voltios para el circuito que es necesario para poder operar todos los componentes de este. Una cantidad de 22 resistencias de 470 ohmios, un deep switch de 8 pines, el mismo 74LS156, 8 LEDs de color rojo y 8 LEDs de color verde. Muy bien, ahora pasaremos a explicar el armado del circuito. Muy bien, pasaremos a explicar el armado del circuito. Cabe destacar que lo pusimos a cámara rápida, ya que el proceso fue un tanto extenso. Muy bien, primero tenemos que colocar nuestro shield que nos proporciona los 5 voltios para el circuito en general, y empezamos a colocar en cuestión los LEDs. También debemos de colocar las resistencias de 470 ohmios al positivo, ya que en este caso nuestro 74LS156 envía pulsos negativos. Muy bien, los dejo con el resto del proceso para que podamos observarlo. Muy bien, debemos de empezar a conectar en cuestión las últimas resistencias que corresponden a los deep switches. Debemos de tener en cuenta que la resistencia 5 y 7 van conectadas al positivo, las demás irán conectadas al negativo, y también necesitamos conectar los 74LS156 y que queden de una manera algo cercana para poder empezar a realizar las demás conexiones. Muy bien, una vez conectado lo que son los deep switches, debemos de empezar a conectar las entradas de control a los deep switches 1 y 2 respectivamente, y asimismo también debemos de empezar a conectar lo que son las entradas de voltaje y las entradas de tierra, en este caso a los pines respectivos de el 74LS156. Muy bien, los dejo con el proceso para que lo vamos a observar.
Muy bien, tenemos en pantalla el pinout del 74LS156. Actualmente llevamos las conexiones en negro, que son las salidas a tierra, que corresponden al pin 8, al 2 y al 14. También tenemos conectado lo que son los 5 voltios, que es el pin número 16. Y tenemos conectado también lo que son las entradas de datos, que corresponden al pin 1 y al 15. También tenemos lo que son las entradas de control, que corresponden al pin 3 y al 13. Las demás entradas que están subrayadas en amarillo corresponden a las salidas, en este caso el 74LS156, que nos servirán para poder prender los LEDs en nuestro caso. Muy bien, ya que tenemos entendido cómo funciona el pinout, vamos a ahora observar el proceso de armado restante del circuito, que corresponde ya a conectar únicamente ya los pines de salida de ambos 74LS156. Así que les dejo el proceso para que puedan observarlo. Muy bien, pasaremos a hacer la demostración del circuito del objetivo 2, que consistía en prender un cierto grupo de LEDs utilizando demultiplexores y los dip switches como entradas de control y entradas de datos. Muy bien, vamos a realizar la demostración, así que lo podemos ver a continuación. Subir los dos y bajar el otro. Quiero que prenda aquí los dos. El del topa. Y El verde. Ajá. No sé cuál será. Es así, ve. Creo que es 000. Ahí está. Ahí estamos. Ahora, si quieres empezar a pagar uno de esos cuantos, ¿no? Si quieres bajarle esto y así se mira mejor. Pon el S.